Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o noches tengan todos ustedes. El día de hoy, bienvenidos nuevamente a otra sesión de estudio más conmigo, el doctor Valencia. Entramos nuevamente a la cuarta clase. El día de hoy nos corresponde hablar acerca de la diverticulitis, ¿vale? Bueno, la diverticulitis, que entra dentro del espectro de lo que es la enfermedad diverticular, hay que entender qué es la enfermedad diverticular, ¿no? La enfermedad diverticular es la presencia de divertículos en el colon asociado a síntomas. La presencia asociada de divertículos en el colon sin síntomas se le conoce como diverticulosis. Es meramente la única presencia de estos divertículos. Cuando estos divertículos se llegan a inflamar, es decir, en ese momento en agudo tienen sintomatología más grave como una peritonitis generalizada, se le conoce como una diverticulitis. Ujú. Entonces, enfermedad diverticular puede haber presencia de síntomas, pero leves, ambiguos o de manera crónica, diverticulitis de manera aguda y abruptos, ¿no? La etiología es multifactorial, aunque existen factores de riesgo asociados para el desarrollo de estos, como el consumo de carnes rojas o la obesidad, y es controvertido el hecho del estreñimiento y el consumo de fibra. Sobre todo en este caso, el estreñimiento todavía se toma como un factor de riesgo, sin embargo, el consumo de fibra se ha asociado como a o al menos es controvertido en la guía de práctica clínica mexicana, donde se cataloga que no es un factor de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad diverticular, pero sí es un factor protector el hecho de que tengamos una alta ingesta de fibra, es un factor protector para que no se desarrolle la enfermedad diverticular, ¿vale? El 95% de los divertículos se van a localizar en el colon sigmoides. Sin embargo, en el lugar en el que más sangran, y eso es a recordar, una pregunta, es en el colon ascendente. Si la pregunta es, ¿dónde se encuentran más? En el sigmoides, en el 95%. ¿Dónde sangran más? En el colon ascendente, ¿no? ¿Cómo se forman estos divertículos? Que por cierto son unos divertículos de tipo falsos. Ujú. Ahorita veremos a qué se refiere. Los divertículos se forman por una saculación o una herniación a través de lo que es la debilidad de la pared colónica. Debe haber un aumento de la presión intraluminal, como aquí lo decimos, más un aumento o perdón, una disminución de lo que es la fuerza en la pared colónica. Estos dos factores propician a que se forme el divertículo o se hernie como tal, o se haga la saculación de la capa mucosa y submucosa. Ahora sí, vamos de este lado. Cuando nosotros hablamos de un divertículo falso, estamos hablando de uno que corresponde a la enfermedad diverticular. Y falso se refiere a que tiene la presencia únicamente de dos capas, es decir, la capa mucosa y la capa submucosa. Cuando hablemos de los verdaderos, hablaremos de aquellos en los cuales tiene las tres capas, que corresponde la presencia de la submucosa, capa mucosa y la capa muscular, ¿vale? En este caso, lo que decíamos nosotros, como la imagen se ejemplifica, pues la enfermedad diverticular o la diverticulosis, pues aquí está la porción muscular, la cual no corresponde o no entra en lo que es la saculación o la herniación de este divertículo. Ujú. En la imagen de abajo vemos una colonoscopia en la cual nosotros observamos pues estos huecos o estos agujeros a nivel de lo que es la mucosa. Y la fisiopatología es muy parecida en este caso o muy similar a lo que nosotros podemos observar en la apendicitis. Ujú. En la apendicitis recordar que entra un fecalito a lo que es la porción luminal, aumenta la presión intraluminal con una proliferación bacteriana y por ende un aumento del edema, inflamación y toda esta situación, ¿no? Pues aquí ocurre lo mismo, ¿no? El coprolito ahora es intradiverticular, entra en el divertículo, como si fuera en este caso, como el apéndice. Hay un aumento de la inflamación, un edema que genera una erosión en la pared y por ende un aumento de la presión intradiverticular o intraluminal, que es lo mismo, una disminución del flujo sanguíneo parietal y una proliferación bacteriana aumentada. Ujú. En este caso, como siempre, Escherichia coli. Pregunta importante, ¿qué enfermedades de la colágena tienen mayor riesgo a presentar diverticulosis? Es una enfermedad, digo, perdón, es una pregunta, yo creo que diría a alta complejidad, ¿no? Si les llegan a preguntar, son tres enfermedades principales, la esclerodermia, el síndrome de Ehlers-Danlos y la enfermedad de Marfan, ¿ok?
Clínicamente, pues bueno, ya decíamos nosotros, ¿no? La enfermedad diverticular se forma por la diverticulosis, la presencia de divertículos asociado a síntomas, ¿no? Que en este caso la enfermedad diverticular generalmente son síntomas crónicos, ¿no? Cuando tengamos una diverticulitis es porque tenemos una enfermedad diverticular de manera aguda, ¿no? Con síntomas más claros. El espectro de la enfermedad diverticular son tres tipos: diverticulitis y sus complicaciones, el sangrado diverticular y la colitis segmentaria, siendo que dentro de las más frecuentes y la más importante y de la que hablaremos el día de hoy es la diverticulitis, ajá, que es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? El 5% de las personas mayores a 40 años que padezcan una enfermedad diverticular generalmente corresponde con este a desarrollar como tal complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? El absceso, la fístula, la estenosis o la perforación asociado a una peritonitis. Ujú. Aquí les ponía los factores de riesgo, los cuales ya conocemos, ¿no? Que decíamos nosotros: consumo de carnes rojas, obesidad y la baja ingesta de fibra. Controvertido, decíamos, la GPC aún no lo toma en cuenta como un factor de riesgo. Sin embargo, en muchos libros, en muchos textos verán que sí sigue siendo tomado en cuenta. Ujú. Clínicamente, tenemos que dividir: ¿es enfermedad diverticular o es diverticulitis? ¿Qué queremos identificar en estos pacientes, no? Bueno, clínicamente y de manera muy ambigua, en la enfermedad diverticular tenemos que encontrar dolor en cuadrante inferior derecho de manera crónica, ajá, o incluso pueden ser pacientes asintomáticos. En enfermedad por diverticulitis, es un dolor en agudo en el cuadrante inferior derecho asociado a fiebre, leucocitosis y masa palpable, es decir, signos de inflamación. Dolor abdominal, ausencia de vómito y resistencia localizada nos hace pensar entonces en enfermedad diverticular. Si a eso le asociamos la presencia de fiebre o de vómito, dolor abdominal, ausencia de vómito, resistencia localizada, presencia de fiebre y vómito, diverticulitis, ¿vale? Si nosotros tenemos la presencia de un sangrado transrectal, entonces nosotros pensaríamos en un sangrado diverticular o una colitis segmentaria, ¿vale? Lo que decíamos nosotros, más frecuente en donde, en un colon ascendente. Ujú. Por lo que en este caso, en los pacientes, si llegase a haber un dolor por parte de una colitis, sería a nivel de aquí, ¿no? Más o menos. Estudios de gabinete. ¿Qué le vamos a solicitar a estos pacientes? De primera línea, es el ultrasonido. Pero el gol estándar, lo que siempre hemos dicho, ¿no? Si en tu instituto, si en tu hospital se encuentra en ese momento el estudio, tú le solicitas la tomografía. Digamos que siempre va a ser así, ¿no? Si un paciente tiene la sintomatología clara del dolor abdominal, con peritonitis, dolor localizado en fosa ilíaca derecha, ¿no? Con este signo de Blomberg positivo, es prácticamente los mismos signos parecidos a en apendicitis, ¿no? El signo de Robson, el signo de Bloomberg. Entonces, esta palpación media profunda a ese nivel, asociado al dolor, pues nos despierta, nos hace pensar en este caso de diverticulitis, ¿no? Pudiese ser otra cosa, ¿no? Una pilonefritis, pudiese ser una enfermedad de vías urinarias, pudiese ser un intestino irritable, muchas otras cosas, ¿no? Pero, dependiendo entonces si la severidad de estos pacientes, normalmente en los paraclínicos le solicitamos la BH y el ego. Si la BH está elevada y el ego es negativo, pues entonces nos ponemos a pensar nosotros generalmente en una diverticulitis. Ahora sí, primera línea debería ser el ultrasonido. Pero si tú cuentas con la tomografía, le solicitas tomografía porque es el gol estándar y porque con este estudio vas a estadificar o a clasificar a la enfermedad. Si no cuentas con ultrasonido ni con tomografía, estás en porque es muy difícil, ¿no? O sea, que no cuentes con estas dos, pero si cuentas con esta, si cuentas con proteína C reactiva como reactante de fase aguda asociado con un aumento de 50 miligramos sobre el litro, más la clínica, tú puedes hacer un diagnóstico de sospecha en estos pacientes, ¿vale? Lo que nos marca aquí, ¿no? La tomografía de abdomen y de pelvis, que es la indicada en estos casos, es el estudio más apropiado para el diagnóstico de diverticulitis aguda. Su presión aumenta con la utilización de medio de contraste oral intravenoso. Eso es lo que quería rescatar aquí. De preferencia, la tomografía va a ser con contraste. Ahora, esto es en el ENAR, ¿no? En un examen de residencias médicas. En la vida real, ustedes
muchas veces se darán cuenta que o no hay contraste o solamente hay contraste oral, ¿no? O no le quieren ni pasar el intravenoso, pero lo ideal sería el intravenoso. Y el oral es muy difícil que se llegue a realizar porque tiene que llevar una preparación intestinal normalmente, ¿no? Por lo que si tu paciente está con una peritonitis o está con un dolor en agudo, pues muy difícilmente creo que tolere la vía oral para nosotros solicitarle un medio de contraste vía oral, ¿no? Entonces, eso es muy importante a destacar, ¿no? Para la vida, muy difícil que se haga con contraste, a menos que sea intravenoso. En estos casos, los pacientes, en un examen de residencias es con contraste, ¿vale? Otra situación muy importante, ¿la colonoscopia está indicada? No está indicada de manera aguda. La colonoscopia, y les digo, es raro, es algo anecdótico, solamente estaría indicada de primera línea en una enfermedad diverticular. Pero sin embargo, en una enfermedad diverticular, solamente que tengamos síntomas y normalmente son asintomáticos, pues bueno, solicitaremos la colonoscopía, ¿no? Pero es algo muy anecdótico o es un hallazgo como tal. La colonoscopía únicamente está indicada en pacientes con una diverticulitis posterior a la sexta a octava semana del evento en agudo, no en ese momento, debido a que hay un aumento en el riesgo de la perforación, en este caso a nivel de lo que es el colon. Entonces, colonoscopía para enfermedad diverticular únicamente, de primera línea. En diverticulitis únicamente se hace posteriormente hasta la sexta o octava semana resuelto como tal el problema en agudo, debido a que hay un aumento como tal cuando tengamos la presencia de divertículos a la presencia de un cáncer colorectal, por lo que es importante la colonoscopía. Otra cosa muy importante que casi lo olvido, enema en agudo, enema con el enema opaco, perdón, el enema opaco tampoco está solicitado o no es de primera línea y no se utiliza debido a lo mismo con la colonoscopia. Hay un aumento del riesgo de perforación en estos pacientes. La estadificación o la clasificación va a ser a través de la escala de Hinch. Importantísimo a recordar. Estadio cero, diverticulitis leve. Estadio 1A, inflamación pericólica o flemón. La inflamación pericólica en una tomografía se observa como una inflamación a nivel de lo que es la grasa alrededor de los divertículos que se encuentran en el colon. Estadio 1B, importantísimo, absceso menor a 5 centímetros. Entonces vamos haciendo un resumen de cada uno de estos estadios. Aquí sí tiene que ser una diverticulitis leve, así te lo tienes que aprender, ¿no? Aquí en el 1A, una inflamación pericólica. En el 1B es más que suficiente con que te prendas menos de 5 centímetros el absceso. En la proximidad del proceso inflamatorio, ok. Estadio 2, absceso intraabdominal, pélvico o retroperitoneal, absceso distante al sitio inflamatorio primario. O te puedes aprender que es un absceso distante al sitio inflamatorio primario, o más fácil, que tiene más de 5 centímetros. ¿Mm? Estadio 3, peritonitis purulenta, así. Estadio 4, peritonitis fecal. Yo creo que esas son las cosas que tenemos que recordar, ¿no? Estadio 0, diverticulitis leve. Estadio 1A es una inflamación pericólica. Estadio 1B, absceso menor a 5 centímetros. Estadio 2, absceso mayor a 5 centímetros. 3, peritonitis purulenta. 4, peritonitis fecal. La clínica, perdón, el diagnóstico se hace a través de, en la clínica, el dolor como tal, asociado a una tomografía. El diagnóstico definitivo se hace de esa manera. Ujú. Se puede hacer apoyo del ultrasonido únicamente si no tenemos como tal la presencia de la tomografía y no podemos hacer el envío para esta. Tratamiento. Hay de dos, o es médico o es quirúrgico. En el médico, perdón, es a través de antibiótico-terapia, ya sea con un esquema de ciprofloxacino, un esquema de ceftriaxona con metronidazol o una monoterapia con carbampenémicos en el cual podemos utilizar el imipenem. Quirúrgico es de dos tipos, o es de urgencia o es selectivo, ¿no? ¿En qué pacientes se considera tratamiento quirúrgico de inicio? En pacientes con Hinchi 3, Hinchi 4, eso es lo más importante, inmunosuprimidos, cuadros recurrentes, y aquí en el quirúrgico entraría el drenaje percutáneo, entonces diríamos que un absceso mayor a 5 centímetros. Entonces, el estadio cero se trata de manera conservadora,
Ahorita veremos a qué se refiere esto, que es prácticamente no usar antibióticos, sino más bien utilizar mesalazina, analgésicos y aumentar la ingesta de fibra. El 1A, el 1B es una hospitalización, en este caso, asociado con antibióticos intravenosos. Estadio 2, drenaje percutáneo, y estadio 3 o 4 es un evento quirúrgico. El estadio 0 de Hinchi es un tratamiento conservador a base de fibra, analgésicos y 5-ASA, que es lo mismo, o es el conocido la mesalacina, ¿no? Hinchi 1A a 1B es la hospitalización con ayuno, analgésicos y antibiótico intravenosa, a menos que la tolere de manera oral. Hinchi 2 es el drenaje percutáneo. Ujú. Si el falla el Hinchi 0 o falla, perdón, si falla el tratamiento del Hinchi 0 o falla el tratamiento del 1A al 1B, nos vamos en escalones, ¿no? Falla, entonces hospitalizamos, ¿no? Falla, entonces hacemos el drenaje percutáneo. En el drenaje percutáneo, si tenemos más de 5 centímetros, drenaje percutáneo más antibiótico terapia. Absceso menor a 5 centímetros, antibiótico terapia únicamente. Por ahí verán en algunos libros, esto es únicamente de guía de práctica clínica mexicana, porque verán que en algunos libros ya toman como tal la referencia de 4 centímetros, ¿no? Por si está alada. Tratamiento quirúrgico de urgencia o electivo. El Hinchi 3 o 4 de urgencia es una resección a través de una anastomosis primaria con una ileostomía derivativa. Y este es el de elección, o es el que siempre deben tomar en cuenta, ¿no? Es el primordial, debido a que antes se utilizaba el procedimiento de Harman, pero debido a que durante la anastomosis de los segmentos en el procedimiento de Harman hay un aumento de las complicaciones posoperatorias, así como de las complicaciones, bueno, un aumento de la morbilidad como tal al realizar este procedimiento, por lo que el de elección y el que siempre vamos a solicitar es la anastomosis primaria con ileostomía derivativa. Por ahí verán, perdón, es ileostomía derivativa, ¿no? No es con estoma, porque a veces también está en algunas de las opciones de algunos simuladores, de esa manera, o es la pregunta tramposilla durante los pases de visita, ¿no? Entonces es anastomosis primaria con ileostomía derivativa. De urgencia, perdón, electivo sería Hinchi 3 y Hinchi 4 o Hinchi 1, Hinchi 2 sin mejoría en 48 horas. En este caso, una sigmoidectomía laparoscópica. Y bueno, pues eso es prácticamente todo, ¿no? Les digo, es un tema muy rápido. Quiero destacar unos porcentajes rápidamente. Aquel paciente que se encuentre con el estadio del absceso como tal, que es algo que no comenté, pero me gustaría decir, aquel paciente que se encuentre ya con el estadio del absceso, que es parte de las complicaciones como tal de la diverticulitis, tiene un aumento en la prevalencia de hasta el 40% que pueda desarrollar como tal una peritonitis. Por lo cual es sumamente importante tratar estos pacientes. Entonces, desde el momento en el que el paciente cursa con un cuadro 1B, puede cursar con hasta un 40% de riesgo a presentar una peritonitis en estos pacientes, ¿vale? Era únicamente todo. Y bueno, ya saben, la sesión de preguntas, algo muy acorde de nuestros temas que siempre tratamos de tener. No son muy difíciles en realidad. Véanlas, les damos 5 segundos y cambiamos. 5. Estudio de gabinete, tomografía, siempre va a ser tomografía, aunque te pongan en este caso el ultrasonido como primera línea, tú siempre pon tomografía, ¿no? O sea, el ultrasonido es únicamente una herramienta que no nos ayuda tanto como la tomografía, ¿vale? Siempre que esté el gol estándar, pon como tal ese estudio. Estadio Hinchi con peritonitis purulenta, el estadio 3, eso ya lo sabemos. Porcentaje de casos que afecta el sigmoides, 95% correcto. ¿Qué sigue? Entonces, en 3 segundos. Dos, tres. Aquí yo creo que va a haber algunas dudas, pero bueno. Eh, de acuerdo a la tomografía, se encuentran divertículos en sigmoides. También se reporta líquido libre y aire en cavidad peritoneal. Ahora, aquí pudiese parecer que o es una peritonitis generalizada purulenta o es una peritonitis fecal, ¿no? Pero en este caso, cuando tengamos un reporte de estudio que nos hable acerca de aire libre en cavidad,
pudiésemos pensar nosotros en una perforación, por lo que es el estadio más, la complicación más grande en este caso. Entonces, en este caso hay que hacer como, ¿cómo decirlo? Hay que hacer un descarte, ¿no? Está entre el 3 y el 4 únicamente, pero el 4 es una complicación mayor al 3 y la perforación como tal es uno de los estadios más graves, ¿no? Por lo que en este caso sería el estadio 4. De acuerdo a la estadificación de este paciente, ¿cuál de las siguientes intervenciones está contraindicada? Pues lo que decíamos nosotros, a pesar del que el procedimiento de Harman, lo que les decía, ¿no? Pues ya no está indicado de primera línea, se puede seguir utilizando, ¿no? La laparotomía es de ley, ¿no? Una LAPE en ese momento y la hemocolectomía con colostomía, aunque ya no hacemos tanta colostomía, también está indicado, la colonoscopía es la única que no podemos utilizar, ¿no? Sí, tiene un riesgo el Harman. Sí, no es la de elección la colostomía, pero se puede utilizar. La colonoscopía en ese momento no, debido a que en estos pacientes hay un aumento en el riesgo de perforación. 3 segundos. Aquí está, creo que muy, muy sencillo, ¿no? Recuerden que tenemos nosotros de dos, si mide más de 5 o mide menos de 5, ¿no? En este caso aquí, el absceso no te debe importar nada, ¿no? A veces te pueden poner tomografía que reporta absceso pélvico de 7 centímetros distante al sitio, o sea, ya con una, ¿cómo decirlo? Con una definición parecida a otro estadio, pero lo más importante aquí a recordar es que en este caso, el tamaño del absceso. 7 centímetros es un drenaje percutáneo asociado a antibióticos, ¿no? 3 segundos. Aquí, pues, yo creo que ponerle nombre sería muy bueno, ¿no? En este caso, un estadio 1A, ¿no? Es un absceso intraabdominal de 4 centímetros. Recuerden, menos de 5 centímetros, Hinchi 1. ¿Cuál es el tratamiento de elección en este caso? Ambulatorio. Puede ser con ceftriaxona, metronidazol, puede ser imipenem, que normalmente es hospitalario, por lo que no sería la correcta. Entonces, lo que les decía, conservador, ya saben, ¿no? Ambulatorio puede ser el Hinchi 1A. También puede hospitalizarse, pero eso depende como tal de el momento del paciente. Pero siempre va a ser antibiótico, ¿no? Sobre todo porque el Hinchi 1A tolera como tal la vía oral. Y me parece que son todas. Les digo, es un tema muy rápido, es un tema muy sencillo. Y que si llega a haber alguna duda, pues bueno, pónganla en los comentarios. Y bueno, pues bueno, eso sería todo el día de hoy. Continuemos con el estudio y hasta pronto.